La intersubjetividad, reino de la verdad. En los modos de la certeza que preceden, lo verdadero es para la conciencia algo distinto de ella misma. Pero el concepto de este algo verdadero desaparece en la experiencia de él. El objeto no se demuestra ser en verdad como era de un modo inmediato en sí, como el ente de la certeza sensible, la cosa concreta de la percepción, la fuerza del entendimiento, sino que éste en sí resulta ser un modo en que es solamente para otro. El concepto del objeto se supera en el objeto real o la primera representación inmediata en la experiencia, y la certeza se pierde en la verdad. En el recorrido hecho hasta aquí, la conciencia siempre creyó que el objeto estaba afuera, en el exterior, y que en él se encontraba la verdad. Veía el objeto en sí mismo sin referencia al sujeto. A él debía éste llegar, pero el mismo proceso le ha ido mostrando que este pretendido en sí es en realidad un para otro, es decir, para el sujeto o la conciencia. Sujeto o objeto conforman una totalidad en la cual la mera certeza residente en la conciencia se transforma en la verdad residente en esa totalidad. De manera que no es necesario ir detrás del objeto como lo ha hecho la conciencia hasta el momento, pues el objeto no está más allá, se encuentra en la misma conciencia. Nada hay detrás del telón, no existe el telón. Menester es que la conciencia se adentre en sí misma. Comienza, pues, la dialéctica de la autoconciencia. En realidad, esta ha comenzado desde siempre, solo que la conciencia no se daba cuenta de ello. Algunas observaciones son necesarias al comenzar esta nueva etapa dialéctica. En primer lugar, que con la autoconciencia entramos pues en el reino propio de la verdad. Esto es, de la totalidad sujeto-objeto. Saber y objeto se igualan. El objeto alcanza su concepto. En segundo lugar, del ámbito dominado por el aspecto teórico, hemos pasado al de la práctica. Kant había separado la razón teórica de la razón práctica en dos ámbitos que no se encontraban. Por ello se vio obligado a escribir una tercera crítica, para de algún modo tender un puente entre los dos ámbitos. De esta manera, según Hegel, no se respeta la realidad del espíritu, totalidad de sujeto-objeto, siendo la decisión un momento de su realización, y no dos realidades separadas que es necesario unir mediante algún puente. Universal y particular, teoría y práctica, constituyen siempre dos momentos dialécticos de la totalidad sujeto-objeto. En algunos estadios del proceso dialéctico se acentúa un momento y en otros el otro momento. En toda la etapa de la conciencia que comprende la certeza sensible, la percepción y el entendimiento, se acentuó el momento teórico. Ahora le toca al práctico. Con la autoconciencia hemos salido del mundo meramente objetual y entrado en el de la vida, al del organismo viviente, algo retornado a sí mismo. No hay autoconciencia sin ese momento objetual que es el organismo. La autoconciencia es el retorno del mundo sensible. No se da sin ese mundo sensible, el organismo del que retorna. El motor que preside al estadio de la autoconciencia es el deseo. Pero es menester distinguir dos niveles en el deseo, el puramente animal y el animal humano o simplemente humano. El primero es el deseo, que aniquila el objeto independiente y se da con ello certeza de sí mismo como verdadera certeza. Se trata del deseo del alimento y del deseo sexual. Tanto el objeto del deseo como el deseo mismo se reproducen al infinito. No se da en este nivel la realización de la autoconciencia o sujeto. El otro nivel del deseo es el deseo de reconocimiento. No es el deseo del otro, sino el deseo del reconocimiento del otro. Solo si este otro produce también el reconocimiento, o sea, si responde con la misma moneda,
Si los reconocimientos se cruzan, entonces la autoconciencia se realiza. La autoconciencia solo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia. Y como se sabe, solo existe satisfacción cuando el sujeto se realiza. Aquí ya nos encontramos con el espíritu, es decir, el yo es el nosotros y el nosotros el yo. El sujeto es intersujeto. La intersubjetividad lo atraviesa, lo constituye esencialmente. Tenemos aquí el concepto pleno del espíritu o sujeto, la realidad intersubjetiva que plenamente solo se realiza en un pueblo libre. Se da entonces el punto de viraje a partir del cual se aparta de la apariencia coloreada del más acá sensible y de la noche vacía del más allá suprasensible, para marchar hacia el día espiritual del presente. Cuando el sujeto pasa del estadio de la conciencia al de la autoconciencia, y por ende al del espíritu, se supera el dualismo del más acá y del más allá. Tanto el empirismo o positivismo del más acá, como el más allá de ciertas experiencias religiosas, del kantismo y de las filosofías de la reflexión, quedan superadas en el día espiritual del presente. Comienza pues la dialéctica de la autoconciencia. La autoconciencia es en y para sí, en cuanto que y por qué en sí, y para sí para otra autoconciencia, es decir, solo es en cuanto se la reconoce. La autoconciencia o sujeto solo es tal en la medida en que entra en el movimiento del reconocimiento. Reconocimiento de autoconciencia a autoconciencia. Sin ese reconocimiento el sujeto nunca devendría tal, no podría superar la etapa meramente animal. Ahora bien, siendo el sujeto la totalidad, sujeto-objeto, el momento objetual de la totalidad tiende a imponerse y cortocircuitar el movimiento del reconocimiento. Se requerirá en consecuencia la eliminación de dicho momento, el cual por otra parte no puede ser eliminado, en la medida en que sin él es el sujeto mismo el que desaparece. Es evidente que no se trata de una eliminación total, sino de su subordinación al momento subjetual. La realización del sujeto implica la realización del sujeto a sujeto o autoconciencia a autoconciencia. Para ello se requiere una lucha a muerte por el reconocimiento que consiste en que cada uno niegue su propio momento objetivo y el momento objetivo del otro, de modo que el momento subjetivo sea plenamente hegemónico. Solo de esa manera se produce el reconocimiento mediante el cual se realizan los sujetos. El individuo que no ha arriesgado su vida puede sin duda ser reconocido como persona, pero no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como autoconciencia independiente, y del mismo modo cada cual tiene que tender a la muerte del otro, cuando expone en su vida. La muerte a la que se refiere Hegel es la muerte del objeto, de lo que él denomina también ser ahí determinado. Ahora bien, la autoconciencia o sujeto es siempre la totalidad sujeto-objeto. En consecuencia, la muerte o destrucción del momento objetual es al mismo tiempo la muerte del momento subjetual. Es así como el sujeto lo siente. En la relación de sujeto a sujeto siempre se da la tendencia a objetualizar al otro, a verlo como un objeto que puede ser útil. Es la tendencia que se desarrollará ampliamente en la cultura de la Ilustración. El miedo a la pérdida del momento objetual hace que uno de los sujetos retroceda, se someta al otro. Así lo presenta Hegel. 2 puntos. Ambos momentos, ambas autoconciencias son esenciales, pero como son al comienzo desiguales y opuestos y su reflexión en la unidad no se ha logrado aún, tenemos que estos dos momentos son como dos figuras contrapuestas de la conciencia. Una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí. Otra la conciencia dependiente, cuya esencia es la vida o el ser para otro.
La primera es el Señor, la segunda el siervo. Señor y siervo son figuras contrapuestas de la conciencia. Son figuras, formas, momentos del sujeto que siempre se dan. Es la relación madre-hijo, profesor-alumno, dirigente-dirigido. La relación siempre es desigual y el camino, el de la igualación, que nunca se logra plenamente, pero como horizonte siempre está presente, orientando los pasos. A primera vista es el Señor el que ha triunfado plenamente en esta lucha, lo que constituye un engaño. Efectivamente, la lucha es por el mutuo reconocimiento, lo que significa el reconocimiento recíproco entre dos sujetos o autoconciencias. Pero el Señor ha reducido al otro a objeto. En consecuencia, no logra ser reconocido por otro sujeto. El camino del señorío es un camino sin salida. Objetualiza a ambos, los dos se degradan. El camino de la Odisea se abrirá por el lado del siervo, pero no será fácil. Deberá atravesar el siervo una triple experiencia, la de la angustia, la del servicio y la del trabajo formativo. Tiene la conciencia servil, en ella misma, de hecho, esta verdad de la pura negatividad y del ser para sí, pues ha experimentado en ella misma esta esencia. En efecto, se ha sentido angustiada no por eso o por aquello, no por este o aquel instante, sino por su esencia eterna, pues ha sentido el miedo de la muerte, del Señor absoluto. Ello la ha disuelto interiormente, la ha hecho temblar en sí misma y ha hecho estremecer cuanto había en ella de fijo. Pero este movimiento universal puro, la fluidificación absoluta de toda substancia, es la esencia simple de la autoconciencia, la absoluta negatividad, el puro ser para sí, que es así en esta conciencia. Este momento del puro ser para sí es también para ella, pues en el Señor dicho momento es su objeto. El miedo a la muerte no es un miedo cualquiera, no es miedo a algo particular que pueda localizarse de manera de desplazarlo o eliminarlo y así hacer que el miedo se disipe. El miedo a la muerte es la angustia cuyo objeto no se puede señalar porque es la totalidad. Es la amenaza total. No hay dónde o de qué agarrarse. Todo lo que es fijo, todo lo que proporciona algún sostén, se estremece. La tierra desaparece bajo los pies y uno queda en el aire. Todo se fluidifica. Esta fluidificación de todo es nada menos que la esencia misma del sujeto o la autoconciencia. Esta no se ve, no se toca, no permite que se la pueda imaginar, pues es la absoluta negatividad, o sea, la negatividad de todo lo objetual, lo único que se puede imaginar. Al hacer su aparición, el Señor absoluto, la muerte, el sujeto, se experimenta plenamente a sí mismo, independientemente de toda objetualidad. Ahora bien, si el objeto ha desaparecido por completo, el sujeto lo acompañará indefectiblemente. El sujeto, en consecuencia, debe recrear el objeto. Dado que se ha transformado en siervo, será obligado por el Señor a hacerlo. Aquella conciencia no es solamente esta disolución universal en general, sino que en el servir la lleva a efecto realmente. Al hacerlo supera en todos los momentos singulares su supeditación al ser ahí y lo supera por medio del trabajo. Son fundamentales aquí los conceptos de Begierde, Arbeit y Wilden. El deseo, Begierde, se reserva aquí la pura negación del objeto y con él el sentimiento de sí mismo sin mezcla alguna. Pero esta satisfacción es precisamente por ello algo que tiende a desaparecer, pues le falta el lado objetivo o la subsistencia. Es el deseo del Señor, semejante en todo el deseo puramente animal. Es la pura negación del objeto.
Efectivamente, el trozo de carne o las papas fritas desaparecen al ser comidos. En el deseo sexual, el otro es un objeto que deja de interesar, o sea, desaparece, una vez que el deseo se ha satisfecho. El trabajo, Arbeits, por el contrario, es deseo reprimido, desaparición contenida, o sea, forma, Bildet. La relación negativa con el objeto se convierte en forma de este y en algo permanente, precisamente porque ante el trabajador el objeto tiene independencia. Este término medio negativo o la acción formativa es al mismo tiempo la singularidad o el puro ser para sí de la conciencia, que ahora se manifiesta fuera de sí en el trabajo y pasa al elemento de la permanencia. La conciencia que trabaja llega, pues, de este modo a la intuición del ser independiente como de sí misma. El trabajo es deseo reprimido. En efecto, el ser humano no se abalanza inmediatamente sobre el trozo de carne que desea comer, sino que lo prepara primero en un proceso más o menos largo. Lo mismo pasa con el deseo sexual. El cumplimiento del deseo se retrasa. No desaparece, sino que se contiene, hasta poder darle cumplimiento. De esa manera, en el proceso de preparación, forma, crea el objeto. En otras palabras, crea el mundo de la cultura, el ethos o segunda naturaleza, en la que podrá desarrollar su vida. En el caso del animal o del señor, la relación con el objeto es de destrucción de éste. Efectivamente, tanto uno como otro se apoderan del objeto, sea alimenticio o sexual, y lo destruyen. En el caso humano o del sujeto, por el contrario, la relación es de formación o transformación. El objeto es creado por el sujeto. Como el objeto tiene independencia, o sea, no es destruido, la conciencia que trabaja, es decir, el sujeto que crea el objeto, llega a la intuición del ser independiente como de sí misma. En otras palabras, se ve a sí misma en el objeto que crea. Sintetizando todo este proceso, agrega Hegel, en el Señor, el ser para sí es para ella, para la conciencia, un otro o solamente para ella. En el temor, el ser para sí es en ella misma. En el formar, el ser para sí deviene como su propio ser para ella y se revela a la conciencia como es ella misma en y para sí. Mientras se mantiene la relación señor-siervo, éste ve el para sí o momento subjetual en el señor. El siervo se ve a sí mismo como objeto y el señor como sujeto. En la experiencia de la angustia, el momento del para sí o subjetual para el siervo pasa al siervo, perdón. En la experiencia de la angustia, el momento del para sí o subjetual pasa al siervo, pero éste no logra todavía su plena conciencia. Mediante el formar, o sea, mediante el trabajo formativo o creativo, se crea como sujeto y se hace plenamente consciente de ello. El momento de la angustia es fundamental para la realización del sujeto. Si en lugar de la angustia, en la que todo lo firme se tambalea, se estremece y desmorona, solo se experimenta un temor a algo que se pueda señalar, el sujeto no sobrepasa su mundo particular, un sentido propio vano o extraño, una obstinación, una libertad que sigue manteniéndose dentro de la servidumbre. Solo si todos los contenidos de la conciencia natural se han estremecido, el sujeto llega al verdadero sentido propio, la verdadera libertad.